Obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel Lapasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca Lapasano. Parte 4. El laberinto. Expláyese libre sobre toda esta escena del hombre, un poderoso laberinto, pero no sin un plan. Alexander Pope. Los espíritus que convoqué, ahora no puedo deshacerme de ellos. Goethe. 16. He multiplicado visiones y usado similitudes por el ministerio de los profetas. Hosea. Volmo apareció por primera vez poco después de la noche cuando la niebla llenó la habitación de Ted y la mano misteriosa había tocado con la pequeña luz su frente. La proximidad de estos dos eventos parecía más que una coincidencia, y Ted decidió que la interpretación que Marie le había dado debía ser correcta. Ella creía que el primer evento de alguna manera había abierto un nuevo nivel de conciencia en él, que ahora veía como una preparación para su relación con Volmo. Me gusta, le dijo Marie. La naturaleza altamente avanzada de Volmo lo atrajo hacia ti, una vez que tu propia conciencia y sensibilidad aumentaron. Tienes una percepción del mundo mucho mayor que la mayoría de las personas, así que supongo que es natural que este extraño espíritu te encuentre receptivo a sus enseñanzas. Supongo que sí, estuvo de acuerdo Ted. Él confió en la intuición de Marie, sabiendo que ella había sido una maestra sabia y perspicaz para él. Pero me molesta, agregó, que no pueda recordar todo lo que Volmo me dice. No te preocupes, le aseguró Marie. El mundo de los espíritus es tan diferente del mundo que normalmente conocemos, pero nuestros guías están aquí para ayudarnos y alejarnos del peligro. Dios trabaja a través de los espíritus para cuidar de nosotros. Ted aceptó esto y continuó sus actividades psíquicas, feliz de ser parte de un plan tan grandioso y maravilloso. Como Dios le había dado un talento especial, hizo todo lo posible para usarlo sabiamente y bien. El trabajo con otros videntes le trajo alegría, y el camino de su vida parecía estar ante él. Todo lo que tenía que hacer era seguirlo. Pero el camino, como advierte la Biblia, es estrecho, y el camino es difícil. Lo que sea que estaba dirigiendo su viaje aún tenía más sorpresas almacenadas. Conduciendo solo y tarde a casa una noche después de asistir a una sesión de estudio, Ted experimentó un cambio dramático tanto en el tiempo como en el espacio, con consecuencias perturbadoras. Mientras conducía por la autopista, de repente comenzó a perder toda su energía. No había estado enfermo antes, pero ahora se sentía mareado y liviano, y entró en pánico, temiendo desmayarse y tener un accidente. La autopista estaba atestada de tráfico, pero Ted estaba tan desorientado que no podía mantener los ojos abiertos. Entonces él perdió por completo la conciencia. Cuando despertó, estaba desplomado en el asiento. El automóvil aún avanzaba, pero sus manos no estaban en el volante. Ted agarró el volante asustado e intentó sacudirse el mareo, mirando a su alrededor asombrado de que su automóvil todavía estaba en la acera. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, o mejor dicho, dónde no estaba, se sorprendió aún más. En el momento de perder el conocimiento, Ted estaba cerca del aeropuerto, pero ahora estaba al menos a 10 millas más abajo en la autopista. Y no recordaba haber conducido ese tramo de carretera. No podía entender por qué el automóvil no había naufragado o por qué sus manos no estaban en la rueda cuando recuperó la conciencia. Sudando, con náuseas y todavía muy débil, Ted salió de la autopista hacia el estacionamiento de un bar. Por unos momentos se sentó temblorosamente en el auto, esperando que el hechizo pasara. Se le revolvía el estómago y estaba desesperadamente sediento, por lo que finalmente entró en la tienda a tomar una copa antes de intentar conducir el resto del camino a casa. Pude haber muerto, le dijo a María al día siguiente, debería haber muerto. Y no sé por qué no lo hice. ¿Cómo diablos podría mi coche haberse quedado en el camino así? Estaba a 10 millas de donde me desmayé. Solo pensar en lo que podría haber sucedido le trajo el miedo y la sensación de inestabilidad que había sentido esa noche. Y todavía estaba débil y con náuseas. Cariño, no sé qué decirte, dijo Marie. Has pasado por cosas que ni siquiera puedo empezar a explicar. Todas estas cosas nuevas en tu vida y espíritus nuevos deben haber estado trabajando horas extras en ti. ¿Estás realmente segura de que son los espíritus los que me hacen esas cosas?, preguntó Ted con dudas. No estoy segura de nada, admitió Marie, pero, ¿qué otra cosa podría ser? Ted estaba incapacitado para entender. Cuando su salud mejoró, volvió a su rutina habitual, reuniéndose semanalmente con el grupo de estudio. Juntos continuaron meditando y recibiendo mensajes psíquicos, pero ahora, después del incidente en la autopista, había un elemento completamente nuevo en las lecturas de Ted. Empezó a ver visiones, diferentes de cualquier cosa que los espíritus le hubieran mostrado antes. En el pasado,
le habían dado mensajes para personas específicas, y mucho antes había soñado con desastres y muertes que afectaban a personas relacionadas con su familia, pero ahora tuvo visiones de destrucción generalizada. La primera vez que sucedió, Ted sintió que estaba viendo hacia el cielo, donde se congregaba una multitud de personas. Y atravesando la multitud había una persona que parecía ser Jesús. Una gran escalera se abrió desde los cielos y se extendió a la tierra. Jesús llegó a la escalera y comenzó su descenso, con la multitud de personas siguiéndolo. Cuando Jesús llegó a la tierra y comenzó a caminar sobre ella, Ted vio que la tierra estaba quemada y abrasada, como si las bombas hubieran explotado y destruido el terreno. El fuego se extendió por toda la tierra. Pero cuando Jesús pasó a través de él, todo lo que había detrás de él se transformó nuevamente en su estado normal, verde y hermoso, con pájaros y mariposas en abundancia. Ted no tenía idea de lo que la visión intentaba decirle. Las imágenes de destrucción eran profundamente perturbadoras, pero él no reconoció qué parte de la tierra había visto. Y no sabía si la visión debía ser entendida literal o simbólicamente, porque era diferente a todas las otras visiones que los espíritus le habían mostrado. Otra noche, mientras trabajaba con el grupo de meditación, a Ted nuevamente se le presentó una visión de terrible devastación. En primero vio un mapa del litoral oriental estadounidense. Mientras observaba, grandes terremotos repentinamente estallaron, ondulándose con poderosa fuerza a través de la tierra. Y luego secciones enteras de la costa se soltaron y se hundieron, sumergidas en el océano hirviente. Tales visiones recurrieron, cada vez trayendo tristeza y desesperación a Ted. Una noche, cuando se presentó una escena, esta vez Ted no solo la vio, sino que también fue parte de ella. Se vio en una zona costera baja y poblada, y corría por las calles, advirtiendo a la gente que se moviera hacia el interior. «Tienes que alejarte de la costa», gritó. «Se avecinan terremotos y maremotos y serás destruido si te quedas aquí». Pero la gente simplemente se rió de sus advertencias y lo ignoró. Finalmente se dio por vencido y tristemente se alejó. Mientras caminaba por la carretera, se detuvo y se volvió para mirar por última vez. Detrás de él, un gran oleaje barrió la ciudad, arrastrando a toda la gente en completa destrucción. Cuando la visión pasó, Ted estaba llorando. Abrumado por el horrendo caos, le asustó pensar que estas visiones podrían hacerse realidad. Pero no llegaron mensajes para explicar el propósito de estas escenas, ni parecían dirigidas a ninguna persona en particular. Sus guías espirituales, generalmente receptivos, permanecieron curiosamente en silencio cuando les pidió ayuda para entender qué significaba todo y qué debía hacer, con respecto a las visiones. Sintió entonces como si los espíritus le hubieran fallado. No le dijeron nada sobre Volmo, el episodio de la niebla y la varita mágica, el tiempo perdido en la autopista o estas visiones aterradoras. Con esta comprensión, Ted sintió un cambio interno o un punto de inflexión, como si sintiera que un cambio llegaba en su vida. Desde 1970, cuando comenzó su entrenamiento psíquico, su camino había ascendido constantemente en todas las formas posibles. Pero ahora, su vida y su trabajo comenzaron a declinar. Al principio, todo lo que sintió fue una pérdida general de bienestar. Su salud se deterioró, y él estaba plagado de dolores físicos y malestar, aunque cuando su médico lo examinó nada específico parecía estar mal. No tardó mucho en darse cuenta de que su declive había comenzado después de la noche con la niebla y la luz. Y después de este último episodio en la autopista, los síntomas empeoraron. Con la esperanza de detener su deterioro general, Ted comenzó un riguroso régimen de ejercicio y una dieta más saludable. Todo lo que quería era sentirse bien otra vez, y durante un tiempo su nueva rutina pareció ayudar. Al menos su cuerpo regresó lentamente a un mejor estado, pero psicológicamente sabía que estaba cayendo gradualmente hacia abajo. Se hizo cada vez más difícil concentrarse en su trabajo espiritual. Sus noches se volvieron irregulares, y sin dormir estaba perdiendo la serenidad mental tan necesaria para la efectividad psíquica. Noche tras noche se despertaba, inquieto y agitado, sin saber por qué. Sus nervios se pusieron tensos, y su habitual buena naturaleza dio paso a ataques de depresión y duda. Aún así, se esforzó por mantener su fuerza física, pero todo esto se fue muy lentamente. Una noche, despertando con un sobresalto, Ted se sintió obligado a ir a su máquina de escribir. Una historia estaba surgiendo en sus pensamientos, y tenía que escribirla. Cuando terminó y leyó lo que había escrito, Ted se llenó de una sensación de asombro y confusión. Él no era un escritor, pero en sus manos había una historia, poco clara en su significado pero que se movía con fuerza hacia su corazón. Descalzo y con su mono y camiseta habitual, Carly Kane tuvo una visión interesante mientras seguía de cerca detrás de la cosechadora de su tío, esperando y esperando que la máquina grande y ruidosa descubriera la casa de un conejo. Esta fue una de las muchas facetas de disfrute ofrecidas al pequeño muchacho, restringido a esta aislada vida en el campo,
y nunca dejó pasar estas oportunidades. Era la primera vez en este verano que sus tíos se habían ido a los campos de heno, y Carly estaba emocionado y fuera de sí. Se sintió parte de la cosecha tanto como cualquier trabajador de campo, y la emoción de todo el procedimiento se manifestó en cada una de sus expresiones. La enorme máquina, los trabajadores que apilaban los fardos, los gritos que resonaban sobre el ruido ensordecedor y el dulce aroma del heno recién cortado estaban todos dispuestos en una imagen de un día de trabajo. Y para Carly todo era muy natural, algo que no debía cuestionarse, solo aceptado como parte de la existencia misma, viviendo cada momento con total satisfacción. Le complacía ser parte de eso, sin importar cuán pequeña o trivial pudiera parecer su parte. Pequeños conejos se escabullían en todas las direcciones mientras la atronadora máquina cortaba su camino a través de los vastos campos de heno. Carly, alerta y con ojos entusiastas por cualquier señal de pelaje de conejo, se lanzaría a una escena salvaje de perseguir, correr y zigzaguear sobre el campo. Tan rápido como sus pequeñas piernas lo llevaron, él continuó su deporte favorito hasta que hizo su captura. Él nunca parecía cansarse, y la mayor parte de su tiempo en el campo de heno lo pasó en tal actividad. Solo ocasionalmente fue interrumpido por uno de sus tíos o trabajadores de la granja, y luego fue solo una señal para apartarse del camino de la máquina o de los trabajadores. A veces, uno de ellos sería el primero en detectar un conejo, señalar con un dedo en esa dirección y observar la divertida persecución. Apenas pasaba un día sin que lograra capturar al menos a uno de estos diminutos bichos, y cuando lo hacía, mimaba cuidadosamente al asustado animal en sus brazos, tratando de tranquilizarlo y calmarlo después de su inquietante calamidad. Carly amaba a los animales y su habilidad para domesticar la vida silvestre era conocida en toda la comunidad. Cansado y hambriento, este niño de 8 años saludó a sus dos tíos que manejaban la enorme máquina y se volvió hacia su casa. Cruzó el campo polvoriento lentamente, sintiendo su cansancio y agotamiento. Había estado fuera desde el amanecer cuando el rocío aún estaba fresco y húmedo para sus pies descalzos. Ahora era mediodía, y los primeros dolores de hambre comenzaron a roerle, porque no había comido nada desde la mañana. El olor del heno empacado llenó sus fosas nasales con su fragancia limpia y terrosa. Este aroma familiar, tan calmante y relajante, contribuyó a un estado mental tranquilo que ahora estaba envolviendo su conciencia. Cruzó un tablón que se extendía sobre la estrecha zanja que separaba el campo de heno del parche de algodoneros y siguió avanzando por una larga hilera de algodoneros, que el verano había convertido en pequeños arbustos. Hasta ayer parecía que las diminutas semillas habían sido plantadas en estos innumerables surcos de tierra rica y negra. Pronto perderían su verdor al convertirse en tallos marrones, feos y sin hojas con pequeñas cápsulas de algodón blanco y esponjoso. Carly pensó que todo era bastante mágico, y esperaba ver a un mago en el trabajo algún día, y llevarlo a casa para encontrarse con su familia. Acercándose al final de este reino de fatiga y trabajo, Carly vio que la tierra negra bajo sus pies comenzaba a perder su tono oscuro. En general, esto sería un espectáculo bienvenido para esta pequeña alma cansada, porque significaba que se estaría acercando al lecho de arena, y que estaba a medio camino de su casa. Pero en este momento su mente había logrado escapar de él y rodear su entorno total, dejándolo sin ningún punto de concentración. Durante un breve, pero intemporal momento, él estaba vivo y respiraba la esencia misma de su entorno. Fue el retorcimiento de su presa capturada lo que lo sacó de este aturdimiento místico y regresó a un estado familiar de conciencia que dividía todo en su perspectiva individual: algodón, heno, manos laboriosas, ruido y sudor, todo lo cual tenía su reconocimiento en la realidad de Carly. Mientras el ardiente sol de Alabama se derramaba desde el cielo sin nubes, sus pies cansados lo llevaron hacia adelante a través de la arena caliente. Desearía haberme puesto mis sandalias, pensó. Y un poco de agua fría del pozo de Grandi sería muy bueno. Se preguntó qué habría hecho con el sombrero de paja que el tío Jim le había comprado en Fayette la semana pasada. Eran pensamientos que ocupaban la mente de Carly mientras se dirigía a su casa, llevando a su pequeño conejo con cuidado en sus brazos. Carly notó que empezaba a retorcerse mucho, y lo apretó un poco para evitar que se soltara y corriera como el último que había atrapado. Se encontró luchando por concentrarse en su nueva mascota y dirigirse hacia la casa. De repente, parecía sentirse extraño, somnoliento y pesado. Justo delante de él, vio algo atractivo, y por un fugaz momento se preguntó por qué no lo había notado antes, tantas veces lo había pasado de largo. Sombra. Delante de donde el lecho de arena comenzaba a desvanecerse en el camino de tierra que conducía a casa, había un banco inclinado cubierto de altos pinos y maderas duras. Kudzu, que años antes había sido plantado allí para luchar contra la erosión, hacía tiempo que había perdido el control y logró escalar y agarrarse de cada rama y ramita disponible a lo largo del terraplén. Silenciosa y secretamente se había enredado alrededor de cada árbol y arbusto hasta que se rindieron a su plan. Insidiosamente,
La vid colgaba de cada rama y árbol con tal grosor que su crecimiento desató una sombrilla o sombra que cualquiera habría encontrado invitando en un día tan caluroso de agosto. Carly no pudo resistirse. Caminó hacia esta sombra misteriosa que nunca antes había notado. Carly estaba allí, en la sombra de bienvenida, soñando despierto con agua fresca, las galletas calientes de Grandi y los pasteles de té para postre. Pero estos pensamientos estaban comenzando a flotar, volviéndose insignificantes para Carly cuando sus párpados repentinamente se volvieron tan pesados que ya no podía parpadear. Mentalmente se sentía como si estuviera en cámara lenta, y ya no podía mover su cuerpo. La conciencia expandida lo estaba envolviendo una vez más, y se hizo imposible distinguirse de cualquier otra cosa. Él era todo y todo era él. Se sentía como si estuviera en un vacío donde el espacio que lo rodeaba era tan denso que podía sofocarse en su grosor. Entonces el grosor pareció llevarlo hacia arriba. Ya no podía sentir la tierra debajo de sus pies. Una luz suave y pálida sin origen comenzó lentamente a llenar su entorno. Estaba nublado y algo brumoso, y hacía que todo fuera indistinguible. Se preguntó dónde estaba y qué estaba pasando. Ya no podía ver la acogedora sombra, y pensó por un momento que estaba perdido. Sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Desde lejos, una voz lo llamó, pero no pudo ver a nadie ni encontrar su dirección. Se encontró avanzando mientras la voz oculta lo dirigía. Preguntó dónde estaba y hacia dónde iba, pero no recibió respuesta. Por fin le permitieron descansar en algo que no podía ver, pero que solo podía sentir, y la voz le indicó que se durmiera antes de regresar a casa. De alguna manera, todo esto le resultaba familiar, de una manera extraña y olvidada, pero al mismo tiempo deseaba desesperadamente tender la mano a su madre, a su Grandi, o a cualquiera que lo amara y no recordar nada de eso del pasado ni en el futuro. Su ritmo de respiración comenzó a relajarse, y su mente se escapó. Suspiró pesadamente, su cuerpo relajado, y sus brazos se relajaron. Se despertó con el sonido de la música. Fue una música extraña pero reconfortante. Una voz le habló nuevamente, pero diferente a la anterior. Parecía algo familiar, pero no podía recordar dónde la había escuchado. Le dijo que la siguiera, y lo hizo. La extraña bruma se desvaneció, y ante él, en la distancia, muchos animales jugaban. Estaban tranquilos y dóciles, no salvajes como las criaturas que conocía en casa. Había ardillas, pájaros, ciervos, mapaches y algunos que Carly nunca había visto antes. Cerca de ellos había un grupo de niños pequeños cantando. Escuchó sus voces celestiales emitiendo tonos musicales de una calidad que Carly nunca había escuchado antes. Había 20 o más de ellos, y Carly estaba asombrado con sus extrañas voces y sus deslumbrantes monos azules. Alcanzó a acercarse a ellos, tocar uno de ellos, pero una fuerza invisible restringió su movilidad. No, me dijo la voz, no puedes estar con ellos en este momento. Carly se sintió extremadamente enojado. Luchó y pateó para bajar de lo que sea que lo sostenía. En ese momento sintió que viajaba a una velocidad tremenda. Rayos de luz parecían estar volando en todas las direcciones. Luego, con una sacudida, Carly se encontró parado en la cama de arena. El árbol de sombra ya no estaba allí, y tampoco su pequeño conejo. Una vez más, sintió que su ira entraba furiosa y comenzó a correr a casa tan rápido como pudo. Estaba confundido y se sentía extraño. Él quería a su madre y a Grandi. Él les diría lo que acababa de suceder y que alguien había tomado su conejo. Y él sabía que de alguna manera lo harían todo bien. Siempre lo hicieron, y lo ayudarían a recuperar su conejo. Pudo ver la granja justo delante. Grandi estaba de pie en el porche saludándolo con la mano, y mientras miraba hacia su casa y su adorable abuela allí de pie, sabía que no volvería a jugar en el campo nunca más. Él había cambiado de alguna manera, y ahora las cosas eran diferentes. El campo y los conejos ya no le interesaban. Solo quería estar en casa con su familia. Biblioteca La Pasano.